¿qué le duele? Entonces respondemos que nos duele porque tenemos una espina como espina en la garganta y el médico como puede ayudar, ¿sí? Para sacar este espina. Pero hay personas que van al hospital y cuando el médico les pregunta, ¿qué les duele? Responde, no les duele nada. Entonces, ¿qué dirá el hospital? Probablemente le dirán que se vaya. No hay nada que podemos hacer por usted, ¿no? Porque él dijo, yo no tengo duele. ¿Cómo así? No puede ayudar en caso de en posición de hospital. Jesús vino para alumbrar con la luz y abrir los ojos. Pero si alguien dice, yo ya puedo ver. Entonces Jesús no tiene nada que hacer por esa persona. Por eso, para que esta luz que Jesús transmite entre en el corazón y para abrir los ojos, primero es necesario reconocer la oscuridad. Debo poder reconocer que soy ciego y que aunque escucho la palabra de Dios, no la comprendo. Primero, se reconoce la oscuridad y después se debe avanzar hacia la luz. ¿Se entienden? Amén, amén. Bueno, entonces, quienes escuchan estas palabras son los fariseos y algunos de los fariseos que estaban con Jesús. Al oír esto, le preguntaron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? ¿Qué significa esta pregunta? Es como decir, ¿está hablando de nosotros? De la misma manera, los fariseos también escucharon las palabras de Jesús y reflexionaron sobre ellas. Al escuchar a Jesús, pensaban que tal vez los estaban llamando ciegos, aunque no estaban completamente como seguros. Entonces, aunque entendieron que se les estaba llamando ciego, ¿lo reconocieron o no? Lamentablemente no. No lo reconocieron. Por eso siguieron viviendo como ciegos. Por eso Jesús dice que si hubieran reconocido que eran ciegos y que estaban en oscuridad, Él los habría ayudado y no tendrían pecado. Pero como afirmaban ver cuando en realidad todos debían reconocer su ceguera y estaban equivocados y por eso tenían pecado. Eso significa ser juzgados. Por eso dice, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Porque en aquel tiempo todos ignoraban y todos eran ciegos. Era el tiempo sellado. Así que no tenía pecado por ello. Pero como dice que ya, ven, son juzgados como culpables. ¿Lo entienden? Ya. Por eso, más o menos. Por eso, los fariseos no acudieron a Jesús y aunque escucharon la palabra, no la reconocieron. Así que volvieron a la oscuridad. Volvieron a la oscuridad y se convirtieron en personas que practican el mal. Ese fue el resultado de los fariseos. Así fue como todo. Eso se cumplió desde el principio. Entonces, hagamos un resumen sobre el ciego y el sordo. Ahora lo importante soy yo mismo. La cuestión es si yo soy ciego. Uno podría pensar que ahora es el tiempo sellado. Entonces, en este tiempo todos deberían ser ciegos. En este tiempo no hay nadie con los ojos abiertos. ¿Cuándo se pueden abrir los ojos? Cuando revelado. Se pueden abrir el tiempo revelado. ¿Cómo puede abrir? Inmediatamente de repente puede abrir. Siempre conociendo la palabra del Señor. Siempre y cuando vayan recibiendo la palabra de Dios. Eres ciego. Sí. Un pastor. La palabra del Señor. Cuando recibir palabra revelada, cuando iluminar como luz, por medio de este luz, cuando recibe este luz en nuestro corazón, podemos abrir nuestro ojos. ¿Sí? Por eso, cuando llegamos al tiempo de revelado, tenemos que buscar luz, palabra revelada.
por medio de esta palabra revelada, podemos abrir nuestros ojos. Por eso se pueden abrir en el tiempo de revelado. Si la palabra de vida, que es como la luz, y la palabra revelada me ilumina, y al reconocer esta palabra siento que mis ojos se van abriendo poco a poco. Entonces, ¿qué época sería esa? Revelado. Tiempo revelado. Sí. Tiempo Sería el revelado. tiempo de revelado. Tiempo de revelar. Así, la época no se discierne por mis emociones y sensaciones. Se discierne al comprender la palabra. Que cuando uno discierne la época, y también puede discernir si quien lo guía es ciego o tiene los ojos abiertos. Cuanto más se conoce la Biblia, más sorprendente como resulta ver cómo todo está conectado y se vuelve muy interesante. Cuando se comprende la Biblia, comienzan a verse cosas que antes no se como veían. Por eso espero que siempre se esfuerce por escuchar esta palabra con un corazón sincero y que le pidan a Dios oídos y ojos y corazón capaces de comprender. En la próxima clase seguiremos aprendiendo un poco más sobre el ciego y el sordo. Por eso hay una tarea. Por favor, lean con anticipación el capítulo 9 del Evangelio de Juan. ¿Sí? Capítulo 9, Juan capítulo 9. Solo leer una vez. ¿Ya? Ya, para resumir una vez más. Solo una pregunta hoy. ¿Cuál es el significado? Los ciegos sordos. El ciego no ve. Ciego es el que ve, sordo Persona ciego es el que ve, pero no lo hace. Ciego tiene ojos, pero no ve. Espiritual. Tiene oídos, pero no ve. No pueden escuchar, pero no la palabra, pero no ve. Dios es que no ve la No puede ver. palabra. No, eso es una Es la característica de física, ¿no? Ve la palabra, pero no comprende. Ve la palabra. Use la palabra, pero no la comprende, ¿verdad? Así es ciego y sordo. Siempre tenemos que mirar a sí mismo como un espejo. Tenemos que ver, examinar la Biblia como un espejo. ¿Quién soy yo en la Biblia? Yo soy ciego o una persona que ha abierto, o estoy como está abriendo. Tenemos que revisar por medio de la Biblia. Bueno, hoy hasta aquí. Y después de oración haremos reunión de cada grupo por medio de separar cada grupo, como grupo 1 hasta 4. Por favor, no olviden leer Juan capítulo 9. ¿Sí? Lo importante es que reflexionar sobre cómo son ustedes mismos. Vamos a terminar con una oración. Voy a orar con el representante, por favor. Cerrar los ojos, inclinar sus cabezas, apagar el micrófono. Santo Padre Dios, con el día de hoy se ha llevado a cabo la segunda clase sobre la luz y las tinieblas. Permítenos a través de la palabra de hoy reflexionar una vez más sobre la era en la que estamos viviendo, y haz que seamos personas que posean una fe completa y acorde a este tiempo. Sabemos que si Dios no nos permite comprender ni nos permite acercarnos a la luz, y nadie en este momento podrá acercarse delante de ti, Padre. Por favor, permite que nuestros preciados estudiantes nazcan de nuevo completamente por la palabra de Dios, y pasen de las tinieblas a la luz. Además, se ha dicho que Satanás busca constantemente incluso a los escogidos para engañarlos. Por favor, protegerlos y guardarlos para que nadie sea engañado por Satanás. Asimismo, te pedimos fervientemente que el Padre los guarde y proteja para que estas almas puedan concentrarse plenamente en la palabra de Dios, y que también cuide de sus familiares y de sus circunstancias. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Vamos a participar de reunión de cada grupo. Gracias, damos a gloria a Dios con un gran aplauso.
Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ay, ¿qué pasó? Es porque hoy es jueves, porque ya son casi las 10. Buenas noches, todos y todas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Creo que esta es la segunda vez, ¿no? Que nos reunimos así por grupos, ¿cierto? Entonces vamos a saludarnos, ¿sí? A la voz de 3 vamos a decir noches, bendiciones. 1, 2 y 3. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Entonces vamos a empezar con el repaso, sí, es para también como culminar temprano. Hoy día justo le pedimos a instructor, por favor termine temprano para hacer el repaso bien. Entonces espero que puedan responder, sí, porque voy a preguntar. Amén. Bien. Hoy día vimos ya la segunda parte de lo que es luz y tinieblas figurativo. Entonces, para recordar, habían dos significados de luz. ¿Cuáles son? Palabra de vida. Palabra de vida. Palabra de vida. Y aún más, es una palabra aún más especial, una palabra de vida aún más especial. Revelada. Amén. Revelada. Exactamente, una palabra de vida, una palabra que es revelada, ¿sí? ¿Y cuál sería la segunda? Persona con la palabra revelada. Amén, exactamente, ¿no? La luz es la palabra. Cuando una persona recibe, cuando tiene la palabra, se convierte en esa persona en luz. Entonces vendría a ser esa persona con la palabra revelada. ¿Pero qué significa palabra revelada? El cumplimiento. Palabra. Elizabeth también quiere responder. Que ya no está en parábola. Oh, bien, sí, también es válido, ¿no? Que ya se conoce, ¿verdad? Es el cumplimiento, palabra cumplida, es la realidad, que ya no es parábola, sino es el significado verdadero. ¿Ven? Y ahora, significado figurativo de tinieblas también había dos. Primero, tinieblas, ¿qué es? Ignorancia de la palabra. Ignorancia en la palabra. Ignorancia sin palabra. Amén, ¿no? Ignorancia en la palabra, cuando la palabra está sellada, ¿sí? Y lo segundo es Persona sin la palabra revelada. Palabra. Persona sin la palabra revelada. amén, sí. Entonces, esa persona sin la palabra revelada. Bien. Entonces, ahora vamos a ver a través de las épocas, específicamente primero, en la época de la primera venida de Jesús. Aquí en la primera venida habían dos grupos. El grupo de los escribas y fariseos y el grupo de Jesús. Entonces, ¿en cuál de los dos grupos era la luz y cuál de los dos grupos eran las tinieblas? Jesús. Luz. Jesús era la luz y escribas y fariseos eran las tinieblas. Amén, así es, ¿sí? Escribas y fariseos como tinieblas, la oscuridad, ¿por qué? Porque ellos tenían doctrina, mandamiento de hombre, la palabra estaba sellada para ellos, no entendían las profecías. Pero Jesús, él dijo, yo soy la luz. ¿Por qué? Porque él tenía la palabra revelada. ¿Y quiénes más también recibieron esa palabra? Los discípulos. Los discípulos. Amén, sus discípulos. Por eso, juntamente con los discípulos, ellos también como luz, porque recibieron esa palabra que estaba revelada, ¿sí? Que Jesús solamente podía testificar. Entonces, escribas y fariseos, ¿no? Eran como la noche, estaban en tinieblas, en oscuridad. Y como vimos hoy también, como ciegos y sordos figurativamente, no espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra ellos no la entendían, ¿sí? Pero, ¿será que todo el judaísmo, todos los creyentes en esta época que estuvieran en la noche, en la oscuridad, ya no tenían oportunidad de conocer la palabra? Sí, tenía oportunidad. Sí. No, solamente los que admitían ser ciegos y sordos. Exactamente, ¿no? Aunque hubiera estado en tinieblas, aunque era una época de oscuridad, tenían oportunidad de salir de esa oscuridad e ir donde estaba la luz, de dejar esas doctrinas y mandamientos de hombres, el engaño, ¿no? También que estaba sembrando aquí, para recibir ya lo que era verdadero, la palabra revelada que Jesús enseñaba. Bien, y ahora vamos a ver nuestra época, porque ya no estamos en la primera venida, ahora estamos esperando esa segunda venida, ¿sí?
Y nuevamente hay estos dos grupos. Estos grupos serían como el cristianismo, el mundo de fe actual, y del otro lado está el siervo fiel y prudente. Entonces, ¿dónde está la luz y dónde estarían las tinieblas? La luz está en el siervo fiel y prudente y las tinieblas están en el cristianismo. Cristianismo, nieblas. Amén, sí. ¿Por qué el cristianismo las tinieblas? ¿Será porque está todo oscuro, un apagón? Mucha doctrina de hombre. Ahí Palabras Porque hay muchas doctrinas de hombre. diferentes pensamientos cada uno. Exacto. Está la Hay palabra mucho sellada. pensamiento del hombre. Exactamente, la palabra está sellada, mucho pensamiento de hombre, mucha interpretación, mucha división, ¿no? Entonces, el mundo de fe como ciegos y sordos, todos, ¿por qué? Está la palabra sellada. Por eso es que aparecen distintas interpretaciones, distintos pensamientos, y no es que esto esté mal, porque no cada uno pues dice, bueno, yo creo que es esto, yo creo que es esto, pero cuando ya ocurre la división, cuando empiezan a haber choques de ideas, y se empiezan a dividir, pensando que uno tiene razón y el otro no, y así, ¿no? Como empiezan a dividirse. ¿Sí? Por eso es que ocurre la división, por esos choques de ideas. Eso es como, pero mientras hay oscuridad, ¿quién puede saber o quién puede ver? Nadie, ¿verdad? Entonces, el cristianismo, el mundo de fe, como la oscuridad, las tinieblas, ciegos y sordos, porque la palabra está sellada. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparezca cuando haya esa palabra revelada. Hoy día vimos también, ¿no? Que, bueno, también la clase anterior, cómo es el proceso, en cómo se recibe, cómo llega esa palabra revelada, ¿sí? ¿Sí todos recuerdan? Sí. Dios, Jesús, el ángel, Dios, Jesús, ángel, Juan y amén, siervo exactamente. Entonces, primero hay un mensajero, primero hay un receptor que tiene esa palabra revelada. Y no es que como que aparezca así de la nada, ¿cierto? Sino en Mateo 24:45 dice, el Señor pone sobre su casa. Es decir, es Jesús quien elige este siervo, ¿sí? Este mensajero para dar ese mensaje, para dar la palabra revelada, el alimento a tiempo. Entonces, cuando ya hay esa palabra revelada, pues ya todos pueden ver, pueden oír, ya todos reciben la luz, que es la palabra verdadera. Amén. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿será que si hay la noche, las tinieblas, la oscuridad, la ceguera y la sordera espiritual, esto ya es una sentencia como que ya no podrían oír o ver? No. He salido del cristianismo. No, ¿cierto? Es como que haya oscuridad, no haya tinieblas. Esto no es como que ya es algo definitivo, sino que como cuando aparezca la luz, se debe recibir la luz. ¿Qué ocurrió en la primera venida? Aunque estuvo la luz, aunque hubo la palabra revelada, pues ellos no recibieron, ellos no escucharon y no pudieron salir de esa oscuridad. En nuestros tiempos también hay esa oscuridad porque la palabra está sellada, pero no significa que, como no hay oportunidad para salir de la oscuridad e ir a la luz. Bien, ahora vamos a ver todas las épocas juntas. El Antiguo Testamento, primera venida de Jesús, Nuevo Testamento y segunda venida de Jesús. ¿Cuál de estas épocas es oscuridad y cuál de estas es luz? Antiguo Testamento. Las épocas selladas son la de las tinieblas, la oscuridad y A ver, la en orden, entonces, bueno, Antiguo Testamento es época Oscuridad, sellado. oscuridad. sellada. Así es. ¿Y qué ocurre cuando la palabra está sellada? Hay división entre el pueblo. Primera venida de Jesús es Luz. palabra revelada, día, ¿sí? Amén, cumplimiento, ¿sí? Y aquí también Jesús profetiza algo, anuncia algo, que la noche vendría. ¿Cuándo sería esa noche? Palabra sellada. Cuando sube al cielo. O sea, cuando la palabra también está así. La palabra sellada. Entonces, como en el Nuevo Testamento, ¿no? La noche, nuevamente, palabra sellada. Nadie lo puede conocer, ¿no? Apocalipsis, si leemos Apocalipsis 5, del 1 al 3, dice, el libro está sellado con 7 sellos, no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que puede conocer. Pero versículo 5, ahí está la esperanza. Es el Cordero, el que ha vencido, quien puede abrir los sellos. Por eso es que la segunda venida
¿qué tiempo es? ¿De día o de noche? De día. Revelado. Palabra revelada. Palabra revelada. ¿Ven? Y hay ese mensajero que recibe la palabra revelada para darlo testimonio a todos. Porque en Apocalipsis 10:11 dice, tienes que predicarlo a todos pueblos, naciones, lenguas y raíces. Eso es todo el mundo. ¿Sí? Bien. Juan 3:19. Este versículo también vamos a leer juntos, por favor. Busquemos en nuestras Biblias. Juan 3:19. O sea, cuando se come 3 milanesas, y tú solamente uno. Ese milanesa tú no te has unido. Yo lo sé. Sabe usted. Yo soy la otro día. Ya. ¿Puedo leer? Milanesa, bueno, todos sí. Todos ya. Amén. A la voz de 3 leamos todos juntos, ¿sí? 1, 2 y 3. Y esta es la condenación, que la luz vino y es de hecho. La luz llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Sus obras y pasiones eran malvadas. Amén. No, esto se refiere a Jesús, ¿sí? La palabra también. Porque la luz vino, pero ¿qué ocurrió? La gente que prefirió las tinieblas, la oscuridad. Porque no querían que sus obras malvadas sean expuestas. ¿Recuerdan? La luz, también características físicas de la luz es que cuando ya hay luz, cuando ya se puede ver, pues se puede ver qué hay alrededor, si es bueno o si es malo, ¿no? Qué es lo que hay, ¿cierto? El entorno. Jesús también hacía esto, mediante la palabra les decía todo lo que ellos estaban haciendo, que enseñaban enseñaban sus mandamientos como doctrinas, ¿sí? Por eso es que ellos prefirieron las tinieblas para que sus obras malvadas no sean expuestas. Entonces, nosotros estamos en un tiempo en el que debemos esperar, debemos recibir la luz. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Rechazar? No, recibir la luz. No, tenemos que recibir la luz. Recibir la luz, ¿sí? Amén. Entonces debemos recibir la luz. ¿Para qué? Para salir de esa oscuridad, ¿sí? Para salir de las tinieblas. ¿Por qué en las tinieblas habría algo bueno? ¿Quedarse en las tinieblas, en la oscuridad? No podríamos hacer nuevo. Habría como perdición, ¿sí? No podríamos recibir en verdad la segunda venida, ¿bien? Entonces, aquí hay algunas preguntas que son para reflexión propia, ¿sí? Esto es personalmente, ¿sí? Cada uno personalmente, por favor, va como preguntarse, al día de hoy, ¿yo estoy en la luz o estoy en las tinieblas? ¿Puedo ver y oír espiritualmente? Y esa tercera pregunta sí quisiera que me puedan responder. ¿Cuándo aparece la luz y cuándo se podrá ver y oír claramente? ¿Cuándo? ¿Cuándo aparece la luz? La palabra revelada. Cuando recibimos la palabra venida. Es el momento que la palabra está revelada. La segunda venida se va a revelar. La segunda venida de Jesús. ¿Cuándo se podría ver y oír claramente? Y en la segunda venida de Jesús. Amén, así es. Y en la segunda venida, cuando la palabra se revela, cuando se recibe esa luz, cuando se recibe el colirio, también vimos hoy, ¿sí? Amén. Entonces, en ese tiempo, ¿sí? Cuando se recibe la palabra revelada, ya se puede ver y oír claramente. Ya no será de noche, sino será de día. Entonces, vamos a concluir con este pequeño párrafo, ¿sí? Vamos a leerlo juntos y completar. ¿Está bien? Entonces, a la voz de 3, leamos 1, 2 y 3. Para estar en la luz. Para estar en la luz. Luz y la luz Debo Escuchar. aceptar, entender la palabra. conocer y entender la palabra revelada de Dios. palabra, La palabra de la persona que es un siervo fiel y prudente. profecía. Un pastor enviado Recibir la palabra revelada, aquella persona. Además, A recibir además servir, Entender. conocer la cuestionar, palabra entender palabra la palabra revelada, revelada. Ver y oír. Ver y oír claramente. oír, a ver y a oír. Claramente. al final sí lograron hacer todo en coro. Entonces, bien, para estar en la luz debemos conocer y entender
¿qué contenidos? Las profecías y los cumplimientos. ¿Cómo entendemos al recibir la palabra revelada? De aquella persona que es como luz, porque primero hay un mensajero que recibe esta luz, esta palabra revelada, y luego lo entrega. Y al recibir y entender esta palabra, pues podemos ya ver y oír claramente. Amén. Amén. Entonces también nosotros recibamos la luz, ¿sí? Y al recibir la luz entreguemos la luz, ¿sí? Como compartir. Esto es también evangelizar o compartir la palabra, enseñar a otros también aquello que estamos aprendiendo. Amén. 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 Bien. Entonces, ahora sí, hasta aquí ha sido este repaso. Los anuncios. El próximo sábado va a haber clase presencial a las 2 de la tarde en la oficina de la academia. Los que pueden participar, participar de la clase presencial se va a contar como asistencia. Es decir, el día viernes y el sábado pueden elegir no asistir a clase, pero sí o sí deben asistir el sábado. Y si en caso, como desean igual participar en virtual, pueden hacerlo, sin no habrá problema. Si en caso no pudieran, está bien, no es obligatorio, es opción. Hermana Lisette, ¿Dónde queda? disculpa, ¿eso es dónde va a ser? ¿Ahí mismo? Sí, en la oficina. Sí, aquí. En la oficina misma. Ah, ya, sí. Está por la ¿Sí policía, ¿no? Sí, yo creo que sí, con fe. Ok, ahí nos vemos entonces. También no olvidemos los repasos y las consultas. Yo he visto que también algunos aún tienen muchas preguntas, ¿sí? Entonces vamos a agendar consulta y por favor me comentan su disponibilidad para yo también poder confirmarles, ¿sí? Para agendar este repaso. Y el evangelismo. Nosotros recibimos la luz, hay que compartir la luz también con otros, ¿sí? Y la tarea, ¿sí anotaron la tarea? ¿Cierto? Leer Juan capítulo 9. Amén. 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 Bien, entonces ahora sí hemos concluido. Sí, ya está aquí. Hemos terminado rápido. Entonces, para dar gracias a Dios y gloria también, vamos a aplaudir fuertemente para nuestro Padre Dios. Y hasta aquí hemos concluido. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, nos estamos viendo en la próxima clase. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias también. Bendiciones. Chao. Buenas noches, queridas Jessica. Ay, sí, cierto. Por WhatsApp les envío. Sí, un momentito. Ahorita les envío por WhatsApp. Un momento. Cuídense. ¿Qué tal, Helen? Nos quedamos conversando. No, hoy sí hay reunión. No puedo. A ver, un momento. ¿Dónde está? Bueno, señoritas, hoy día será el día sábado. Sí, ¿a qué hora estaré? Nosotros a las 2:30 ya empezaríamos a organizar para poder salir. ¿Podrás llegar para esa hora? Sí, estaré saliendo un aproximado de las 12. Creo que sí llego para estas. ¿Vas a poder almorzar? Si no, para pedirles que preparen algo o guardarte algo. ¿Sí almorzarás? ¿Sí se podría? No creo. Ok, voy a guardarte algo, entonces voy a preguntar para dejarte algo. Pero creo que ya envié todo. Señorita, me estoy dando cuenta de que se está haciendo más difícil las clases. Está aumentando de nivel. Sí. Por ejemplo, a ver, un momento. Los otros grupos aún no han terminado. Entonces tenemos creo que 5 minutos. ¿Tienes alguna pregunta rápida para ver? Es como el tema de la parte sobre la parte que no entendí muy bien porque se entrecortó. Sobre la del ciego al otro ciego. Es sobre el líder al siervo, ¿verdad? Exactamente. Se refiere pues como Jesús les dice, son ciegos guías de ciegos. Es decir, ¿a quiénes les decía ciegos?
a los fariseos, a los sacerdotes, a los que enseñaban, ¿no? A los sacerdotes, maestros de la ley, los que estaban a cargo de las sinagogas, ellos eran los ciegos. ¿Quiénes más eran ciegos? El mismo pueblo, porque el pueblo también, al ellos no recibir, al no entender tampoco la palabra, al no conocer este contenido, pues también eran como ciegos. Entonces, ciegos, guías de ciegos, ¿no? Claro. Aunque es curioso porque el otro día también vi a un cieguito guiando a otro cieguito. Y pues se chocaron y yo dije, ¡ay, no! Hubiera corrido a ayudar. Bueno, uno de ellos se chocó porque, bueno, era un ciego guiando a otro ciego, literalmente. Wow. Creo que no sería a veces imposible para los chiquitos. Sí. ¿Sí te envié el quiz, Helen? ¿Todavía? ¿Te envié el quiz, Helen? Ah, sí. Sí, ya me llega. Gracias. Acaba de poner un huevo. ¿Dónde la habrá puesto la pelusa?